Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Bienvenidos al episodio de esta semana donde vamos a seguir recorriendo la Biblia. La semana pasada dejamos en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, así que hoy vamos a retomar a partir del capítulo 7 y vamos a avanzar hasta el 11. Es decir, que nuestro tema de hoy, 7 consejos divinos, estará basado en estos capítulos, capítulo 7 al capítulo 11 del quinto libro de la Biblia, el libro de Deuteronomio. Muy bien, el tema de hoy, como les decía, es un tema importante, interesante, y en el cual trataremos de aportar algunos elementos que resulten para beneficio de nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual, para aprender algunas lecciones espirituales. Deuteronomio 7 comienza, ¿no?, en el versículo 1, hablándole Moisés al pueblo y le dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que vas a poseer, ¿no?, la tierra prometida, y haya echado ante ti a muchos pueblos, y los menciona luego a sus pueblos, y al final del verso dice: 7 naciones mayores y más fuertes que tú, ¿no? Ese Dios poderoso que había sacado a Israel de Egipto, ahora lo iba a introducir en la Canaán, ¿no?, en la tierra que les había prometido, pero para introducirlos ahí tenía que sacar a 7 naciones que eran más poderosas, más aguerridas, y que además eran pueblos donde reinaba la maldad, ¿no?, y reinaba la impiedad, y Dios también iba a utilizar en ese momento a su pueblo como un instrumento, ¿no?, de juicio al sacar de allí a esas naciones. No sería una tarea fácil, ¿no? Desde el planear, ¿no?, una estrategia y demás, desde cantidad de hombres, desde fuerzas, ¿no?, desde destreza, desde quizás vigor físico. Muchos de estos pueblos tenían ventajas sobre Israel, pero había algo que estos pueblos no tenían, ¿no? Estos pueblos no tenían a Dios, y allí iba a radicar la gran diferencia, ¿no?, que Dios iba a estar con su pueblo. Justamente en el versículo 2, Dios les da un mandato, ¿no?, acerca de estas naciones. Dice: las destruirás del todo. Y uno puede preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué Dios, para darle esta tierra a su pueblo, pretendía destruir, ¿no?, que destruyeran del todo a estas otras naciones que estaban habitando esos territorios? El capítulo 9, ¿no?, este es el versículo 5, nos da un poco de luz al respecto, nos ilumina, ¿no?, sobre este tema. Dice el versículo 5: no porque eres justo, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Por la impiedad de estas naciones, el Señor tu Dios las echa de delante de ti para cumplir la palabra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por la impiedad, dice Dios, de estas naciones. Era mucha la maldad que había en los pueblos que ocupaban esas tierras. Maldad al punto que muchas de ellas sacrificaban a sus hijos, ¿no?, al punto que el asesinato estaba a la orden del día, al punto que era gente realmente con mucha maldad, ¿no?, donde las atrocidades que nos podamos llegar a imaginar, ¿no?, y que sabemos por la cultura general, sabemos que en la antigüedad hubo pueblos muy perversos, muy malvados. Bueno, nuestras naciones eran así, ¿no?, y las peores prácticas ocurrían allí. Por eso Dios, cuando le va a dar la tierra, ¿no?, a su pueblo, también lo utiliza a su pueblo como un instrumento de justicia, ¿no?, para quitar a estas naciones que ya habían colmado la paciencia y la misericordia de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de la bondad de Dios, de la paciencia de Dios, de la espera de Dios, pero también la Biblia nos enseña que Dios tiene un límite, ¿no? Y después de dar una y otra oportunidad y otra, cuando la maldad llega a un colmo, ¿no?, cuando la maldad llega a cierto nivel que ya es irreversible y que realmente hay mucha perversidad y mucha maldad, como ocurrió, por ejemplo, también en los días del diluvio, Dios interviene con sus juicios, ¿no? Y bueno, este era el caso para esas naciones. Y esa tierra Dios se la iba a dar a su pueblo, ¿no? Por eso dice: los destruirás del todo. Habíamos leído ahí en el capítulo 7, versículo 2. Pero Dios también le da otra serie de consejos a su pueblo. Le dice en el versículo 3: no emparentarás con ellos, ¿no? Quizás sabiendo Dios los peligros que podían venir si su pueblo se emparentaba, ¿no?, con estas naciones.
También en el versículo 4 justamente dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a otros dioses, ¿no? En el versículo 5 dice, sus altares destruirán, quebrarán sus estatuas y quemarán sus esculturas. Y en el versículo 6 y 7 dice, porque tú eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha elegido para que le seas un pueblo especial entre los pueblos de la tierra. Por eso, su afecto hacia ustedes, el Señor los eligió, no por ser ustedes más numerosos que todos los pueblos, ya que no son el más pequeño de todos, sino porque el Señor los amó y quiso guardar lo que juró a sus padres. Dios le está recordando a su pueblo que esta bendición, ¿no?, que ellos iban a recibir era por amor, ¿no? Era por el amor de Dios hacia sus padres, por el amor de Dios a Abraham, ¿no?, a quien le hizo originalmente la promesa, por el amor de Dios a Isaac, a Jacob, y a cada uno de los hombres y mujeres, ¿no?, de las distintas generaciones, hasta llegar a ese momento, ¿no?, hombres que fueron fieles a Dios, a diferencia de la generación perversa que habitaba la mayoría, ¿no?, de los pueblos de ese entonces. Luego de recordar este pacto, ¿no?, y luego de recordarles Dios por qué les estaba dando la tierra, nosotros vamos a extraer hoy, en nuestro estudio de hoy, 7 consejos, ¿no? Por eso el título que le pusimos al episodio de hoy es 7 consejos divinos. Hay más, seguramente, como decimos siempre, ¿no? Nosotros elegimos 7 que están dispersos desde este capítulo 7 hasta el 11, ¿no? Y vamos a tratar de aprender y de llevarlos a la actualidad, ¿no?, y ver qué lección también podemos sacar nosotros de estos 7 consejos que Dios le iba a dar a su pueblo, ¿no?, al que le había prometido esta tierra, pueblo al que amaba tanto y al que le iba a dar finalmente la herencia prometida. El primero lo encontramos en el versículo, siempre en el capítulo 7 de Deuteronomio, en el versículo 18, donde Dios le habla a su pueblo y les dice, en referencia, ¿no?, a esas naciones que habitaban esos lugares y que ellos tenían que sacar, Dios dice, no les tengas miedo. ¿Cuál es el primer consejo divino? No tengas miedo. Quizás hoy nosotros también tenemos cosas por conquistar, ¿no? Israel tenía por conquistar esas tierras. Nosotros en nuestra vida tenemos proyectos, ¿no?, tenemos planes, tenemos áreas de nuestra vida en las cuales necesitamos crecer. Todos tenemos cosas por conquistar. Y lo primero que Dios nos dice, ¿no?, tomando el ejemplo de lo que le dijo en ese momento a su pueblo, es no tengas miedo. El miedo es paralizante, ¿no? El miedo hace que muchas veces nos quedemos quietos, ¿no? El miedo, en la parábola, por ejemplo, de los talentos, ¿no?, que contó Jesús, que está allí en los evangelios, el que escondió el talento y no lo puso a trabajar, ¿cuál fue la motivación que tuvo para esconderlo? Tuvo miedo, ¿no? El miedo paraliza. El miedo hace que no crezcamos, ¿no? El miedo hace que no avancemos. Por eso el primer consejo que Dios le da a su pueblo a la hora de ir a conquistar la tierra y que nos da a nosotros, sea cual sea la empresa que tengamos que llevar adelante, es no tengas miedo. De hecho, esta es una de las frases que Jesús más utilizó, ¿no? Si ustedes estudian en los evangelios distintas frases de Jesús, se van a encontrar con que Jesús cada vez que llegaba a un lugar decía, no temas, no teman, no tengan miedo, ¿no? El ser humano es propenso a esto, pero Dios nos dice y Dios te dice hoy, sea cual sea la circunstancia en la que estés, en el momento que escuchas este video, Dios te dice, no tengas miedo. Consejo divino, consejo número 1 de nuestro episodio de hoy. El segundo consejo lo encontramos también en el capítulo 7, en el versículo 25, dice, quemarás al fuego las esculturas de sus dioses, ¿no? No codicies la plata ni el oro que las recubre, ni las tomes para ti. ¿Cuál es el segundo consejo divino? No codicies, ¿no? Está inclusive mencionando aquí uno de los mandamientos, ¿no?, el 10º mandamiento, que habla de no codiciar. Justamente en el episodio pasado hablábamos de cuántas cosas vienen a raíz de la codicia, ¿no? Acá puntualmente está hablando del dinero, ¿no? Y Dios le dice, cuando vayas y destruyas, ¿no?, a los dioses de estos pueblos que tienen imágenes, y algunas son de oro, otras son de plata, no codicies ese metal precioso, no te lo guardes, destruílo, ¿no? Eso es lo que Dios
le estaba diciendo a su pueblo. No sea que por codicia ellos se pusieran en contra de lo que Dios les estaba diciendo. Y la codicia es, sin dudas, algo contra lo que todo ser humano debe luchar. Y en el episodio pasado decíamos que la codicia puede ser no solamente por dinero, ¿no? Porque por codicia, es verdad, se puede robar, ¿no? Por codicia, pero por codicia también se mata. Por codicia se levanta falso testimonio, ¿no? Cuando uno codicia de pronto la reputación o el testimonio de vida de otra persona. Por codicia se adultera, ¿no? Cuando uno codicia al esposo o a la esposa de otra persona. Por lo tanto, este consejo divino para ahorrarnos un montón de problemas y dificultades en la vida es no codicies. Dios es enemigo de la codicia, ¿no? Dios quiere hijos que con humildad y con sensatez no se conduzcan en esta vida, que se contenten con las cosas que Dios les da y que confíen, ¿no? En que Dios les va a dar aquello que necesitan. Pero Dios rechaza la codicia, ¿no? Y es tan importante este tema que, como dije, está incluido en los 10 mandamientos, ¿no? Y acá Dios le da este segundo consejo divino. Entonces, el primero era no tengan miedo, el segundo, no codicien. ¿Cuál es el tercero? El tercero lo vamos a encontrar en el capítulo 8 ya, en el versículo 1. Dice, cuida de poner por obra todos los mandamientos que te ordeno hoy, para que vivas, seas multiplicado y entres a poseer la tierra que el Señor juró a tus padres. Cuida de poner por obra, dice el versículo, todos los mandamientos. Y este es otro tema, ¿no? Que hacemos bien en escuchar aquí el consejo divino cuando dice todos los mandamientos. El problema del ser humano a veces no son los mandamientos, sino es el concepto de todos los mandamientos, ¿no? Porque hay cosas que Dios dice con las cuales comulgo enseguida, ¿no? Hay cosas que Dios dice que a mí me agradan y digo, qué bien, Señor, yo pienso igual, está buenísimo lo que dices, ¿no? Pero hay cosas que a veces Dios nos pide o Dios nos dice con las cuales no estamos de acuerdo o con las cuales no nos parece a nosotros, ¿no? Seres pecadores, no nos parece lo mejor, ¿no? Y no estamos de acuerdo con lo que Dios pide de pronto en su palabra. Entonces, ¿qué hace generalmente el ser humano? Una obediencia selectiva, ¿no? O sea, estos mandamientos sí, me encantan, me gustan. Estos no, porque yo no estoy de acuerdo. Es más, los que a mí me gustan y los que a mí me encantan, trato a veces de obligar, entre comillas, ¿no? A que otras personas también los cumplan. Pero sin embargo, hay otros que a mí no me gustan, no me agradan, y yo es como que ignoro esos mandamientos, ¿no? Entonces el ser humano es muy propenso a esta conducta, que no es sabia, ¿no? Que no es buena y que impide la bendición plena y completa de parte de Dios para nosotros. Por eso este tercer consejo divino es guarda o escucha, ¿no? O obedece o pone por obra todos los mandamientos, no lo que a mí me gustan, todos, ¿no? Todo lo que entendemos que Dios nos dice y nos revela a través de su palabra. ¿Cuál es el cuarto consejo que hemos marcado en nuestro estudio de hoy? Está en el versículo 11. Allí dice, guárdate de no olvidar al Señor tu Dios y dejar de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que te ordeno hoy. No sea que comas hasta saciarte y edifiques buenas casas para vivir, y tus vacas y ovejas se multipliquen, tu plata y tu oro abunden y aumente todo lo que tienes, y se enorgullezca tu corazón y olvides al Señor tu Dios, que te sacó de la esclavitud de Egipto. Este es otro tema con el cual el ser humano lucha mucho, ¿no? Cuando nos va bien, cuando las cosas salen bien, cuando hay abundancia, cuando hay salud, cuando todo parece marchar de la mejor manera, ¿no? En la vida familiar, en los negocios, en la salud, cuando todo va bien, es donde el ser humano corre por su condición muchas veces el mayor riesgo de olvidarse de Dios, ¿no? Ahora cuando estamos mal, cuando escasea, cuando la estamos pasando mal, enseguida nos acordamos de Dios, ¿no? Es algo que está en la naturaleza humana pecadora, pero es algo que no debiera ser así, ¿no? Debiéramos acordarnos de Dios siempre, ¿no? En las buenas y en las malas, ¿no? Como dijo el apóstol Pablo en alguna ocasión, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, ¿no? Y siempre era el mismo Pablo, en la abundancia, en la escasez. Bueno, que nuestra búsqueda de Dios ojalá sea siempre la misma, bajo cualquier
circunstancia, buena o mala, ¿no? Que lo que motive nuestro vínculo con Dios sea el amor, porque si el amor es el que motiva nuestro vínculo con Dios, las circunstancias no van a importar, ¿no? Las circunstancias muchas veces importan cuando los vínculos son otros, pero cuando el vínculo es el amor, las circunstancias no importan, ¿no? La persona no cambia, la relación no cambia cuando hay amor, más allá de la circunstancia externa que se esté atravesando. Por eso el cuarto consejo es: guárdate de no olvidar al Señor tu Dios. No nos olvidemos de Dios, ni en las buenas ni en las malas. El quinto consejo que hemos marcado, creo que lo tenemos por aquí, vamos a compartirlo más adelante en el capítulo 10, si no me equivoco, ahí tenemos en el 11, capítulo 11, versículo 16, ahí tenemos el quinto consejo, ¿no? Capítulo 11, versículo 16, dice: cuiden de no dejarse seducir, ni se desvíen para servir a otros dioses, ni se postren ante ellos. Cuídense, dice, de no dejarse seducir. La Biblia dice que el diablo seduce y engaña, ¿no? El diablo nunca va a venir a tentarnos con algo que no nos agrada, siempre o con algo que no necesitemos. Él siempre va a venir con algo que necesitemos o con algo que nos agrade a tentarnos. Por ejemplo, cuando fue a tentar a Jesús en el desierto, lo fue a tentar con algo que Jesús necesitaba. Jesús hacía 40 días que no comía, y entonces el diablo lo va a tentar diciéndole: di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Necesitaba Jesús comer? Sí, necesitaba, hacía 40 días que no comía. Entonces ahí el diablo lo fue a tentar con algo que Jesús necesitaba. Sin embargo, el vínculo, ¿no? De Jesús con su Padre era tan fuerte que Jesús le responde: no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo no pudo contra él. Otro ejemplo, en este caso de alguien que sí cayó, ¿no?, en la tentación, el rey David, ¿no? Cuando es seducido por Betsabé y David comete adulterio, y después de ese adulterio va a terminar cometiendo un asesinato. David fue tentado en algo o en alguien que le agradaba, ¿no? Por eso reitero el concepto: el diablo siempre nos va a pretender seducir con algo que necesitamos, con alguna necesidad que tengamos, o nos va a pretender seducir con algo que nos agrada y que nos gusta. Por eso tenemos que estar alertas, por eso siempre tenemos que estar atentos en nuestra relación con Dios, y como dice aquí el quinto consejo: cuiden de no dejarse seducir, ¿no? Por el enemigo, que es quien está detrás, ¿no?, de todas estas cuestiones. El consejo número 6 lo encontramos ahí cerquita, en el capítulo 11, versículo 18, dice: por tanto, pongan estas mis palabras en su corazón y en su alma, ¿no? Dice: átenlas por señal en su mano y ténganlas entre los ojos como señal sobre la frente. ¿Cuál es el sexto consejo? Pongan estas mis palabras en su corazón. El consejo que Dios nos da es su palabra, ¿no?, que encontramos en las Sagradas Escrituras, que encontramos en la Biblia, atesorarla en el corazón. Créanme que cuando uno busca a Dios todos los días, ¿no?, un ratito en oración, en el estudio de las Escrituras, la fortaleza, ¿no?, que Dios nos da para afrontar distintas situaciones o distintas tentaciones es asombrosa, ¿no? Y eso viene sí o sí a partir de la búsqueda de Dios, de que uno busque poner a Dios en su corazón, que busque las palabras de Dios para tenerlas en su corazón. Por eso Satanás no pudo contra Cristo en el desierto, ¿no? Porque cuando lo fue a tentar en su necesidad, Jesús dijo: no solo de pan, sino de toda palabra. O sea, Jesús tenía la palabra de su Padre en el corazón, y contra eso el enemigo no pudo hacer nada. ¿Querés ser invencible? ¿No querés caer en errores? ¿No querés caer en pecado? ¿No querés ser derrotado? Este es el principal consejo de todos: la palabra de Dios en el corazón. Eso es lo que necesitamos, la palabra de Dios en el corazón. El séptimo y último consejo que vamos a ver hoy está en el versículo 19, donde justamente es la continuación de este que leímos recién, cuando habla de atesorar la palabra. Y el 19 dice: enséñenlas a sus hijos, hablen de ellas, ya sea
sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. El séptimo consejo divino es que esa palabra no solamente la atesoremos en nuestro corazón, sino que esa palabra también la llevemos a todas partes, ¿no? La llevemos por el camino, pero la llevemos también a casa, ¿no? A veces la palabra se siembra nada más que en la casa, pero nada más, ¿no? En el camino, que el camino puede ser la gente que nos encontramos en el trabajo, en el estudio, por la calle, ni se entera, ¿no?, de esa palabra. Nosotros solamente hablamos de Dios en casa y nada más. Y eso no es lo que Dios quiere. Tampoco la otra opción, ¿no?, que andemos por los caminos a veces hablándole a otras personas de Cristo o de la palabra de Dios o de Dios mismo, y en casa nada, ¿no? O sea, tampoco. Por eso el consejo es que llevemos esa palabra en el camino, en casa, y hay algo puntual que dice aquí, ¿no? Dice, enséñale a tus hijos. Qué privilegio poder enseñar acerca de Jesús, de la Biblia, acerca de Dios a nuestros hijos. Justamente, por lo menos aquí en nuestro país, ¿no?, en Argentina, este fin de semana se celebra el Día del Niño, ¿no? Y justamente quiero relacionar, ¿no?, esto y decir qué mejor regalo, ¿no?, podrían recibir nuestros hijos que el que les hablemos de Dios, que le enseñemos los caminos de Dios. En mi caso estoy agradecido a Dios porque Él puso una persona ya desde mi niñez, ¿no?, cuando tenía muy poquitos años, una tía de mi papá que vivía al lado de mi casa. Ella muy de pequeño me enseñó a orar, me enseñó a amar a Dios, me enseñó de la Biblia y yo se lo agradezco hasta el día de hoy, ¿no? Más allá de las luchas, dificultades, altos, bajos, ¿no?, que uno va atravesando luego a lo largo del camino, hay un versículo en la Biblia que dice, instruye al niño en su camino, ¿no?, y aunque fuere viejo, no se apartará de él, ¿no? Esa enseñanza en el niño es algo que queda para toda la vida y que quizás en algún momento de su vida esa palabra, ¿no?, que le fue enseñada de pequeño va a llegar a su corazón y va a hacer que ese niño pueda volverse a Dios, ¿no? Va a hacer que ese niño pueda, ese niño ya adulto, ¿no?, pueda recordar esa palabra y volverse a Dios, ¿no?, cuando más lo necesite. Qué privilegio, qué lindo que podamos compartir también la palabra de Dios con los niños, con un hijo, con un sobrino, ¿no?, como fue el caso que yo les conté. Fue una tía de mi papá la que me transmitió esas primeras enseñanzas. O sea que todos podemos o todos tenemos algún niño, ¿no?, en la familia al cual podamos hablarle de Jesús. Ese niño seguramente el día de mañana lo va a agradecer, ¿no?, porque es la mejor obra y el mejor regalo y el mejor legado que podemos dejarle, ¿no?, el contarle acerca de Dios y de su hermosa palabra. Espero que estos 7 consejos divinos nos sirvan, ¿no?, para poder ponerlos en práctica en nuestra vida. Espero que hayamos sacado alguna linda lección de esto. Los animamos a estudiar en profundidad luego estos capítulos de la Biblia. Y también queremos aprovechar para agradecerles, ¿no?, a todos los que semana a semana nos acompañan, poniéndole un me gusta, compartiendo el mensaje. Todo eso nos ayuda a poder llegar a mayor cantidad de personas, ¿no?, que es lo que anhelamos, poder hablarle de Dios cada semana a mayor cantidad de personas. Así que muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, que tengan una muy bonita semana y nos encontramos Dios mediante en 7 días.